En acción de gracias, mis padres le entregaron a mi hermana un sobre con un crucero de $13,000 adentro, y ella gritó de alegría. Luego me dieron una tarjeta. Adentro había un raspadito de lotería de $2 y una nota escrita a mano por mi padre. No lo gastes todo de una vez. Toda la mesa se rió. Soy Avery Crawford. Tenía 34 años y había pasado toda mi vida siendo la hija que no necesitaba nada. Así que sonreí, guardé la tarjeta en mi abrigo y manejé a casa. 3 semanas después, ese boleto de $2 valía $100 million. Y para cuando mi familia se enteró, mi teléfono ya mostraba 79 llamadas perdidas. Bienvenidos de vuelta a Hidden Family Revenge, donde las mujeres calladas con memorias largas finalmente pueden contar su versión. Si alguna vez fuiste la hija por la que dejaron de preocuparse, la que recibió la tarjeta mientras otra recibió el crucero, acerca una silla. Ya sabes cómo se siente esta historia antes de que empiece. Deja un comentario, cuéntame desde dónde estás viendo, y no olvides suscribirte. Déjame contarte sobre el Día de Acción de Gracias antes del crucero y el raspadito, porque todo tiene más sentido si primero ves lo ordinario. Manejé los 40 minutes desde mi apartamento en Brookfield hasta la casa de mis padres en Hartley. Llegué temprano, como siempre lo hago, porque alguien tiene que pelar las papas y nunca iba a ser Dana. Soy enfermera pediátrica. Trabajo turnos de 12 horas sosteniendo manitas asustadas. Y soy muy buena manteniéndome tranquila en habitaciones donde todos los demás están desmoronándose. Esa calma me sigue a casa. En casa de mis padres, soy la que talla la carne, la que rellena los vasos, la que nota que el vaso de agua del abuelo está vacío antes de que él tenga que pedirlo. Nadie me lo agradece. Se entiende que Avery se encarga de las cosas porque Avery siempre lo ha hecho. Mi hermana Dana llegó 1 hora tarde con su esposo Kyle y una botella de vino que no abrió, y la casa se reorganizó a su alrededor como siempre lo hace, como si ella fuera el hijo y el resto fuéramos muebles. Mi madre se iluminó, mi padre se puso de pie, y yo me quedé en la cocina con las manos en el fregadero, escuchándolos hacer alboroto por los reflejos nuevos de Dana y el ascenso de Kyle. Y me dije, como me lo digo cada año, que estaba bien. Que no me importaba ser la estable, la fácil, la que nunca daba problemas y nunca pedía mucho. Había construido toda una vida sin necesitarlos. Tenía un trabajo que amaba, una cuenta de ahorros que yo misma había llenado, y un apartamento tranquilo que era completamente mío. No necesitaba sus atenciones. Eso es lo que creía de mí misma hasta el momento en que me demostraron, con un sobre y una tarjeta, exactamente cuánto valía para ellos. Entendí hace mucho tiempo por qué mis padres dejaron de invertir en mí. Y no fue un momento dramático único. Fue una contabilidad lenta. Cuando tenía 17 años, obtuve una beca para la escuela de enfermería y trabajé de noche para cubrir el resto. Y mis padres tomaron eso como permiso para dejar de preocuparse por mí. Avery lo tiene bajo control. Avery no necesita ayuda. Mientras tanto, Dana necesitaba todo, y en mi familia, necesitar era recompensado como si fuera un talento. Le pagaron el carro a Dana porque ella no podía manejarse sola. La boda de Dana fue costeada porque se merecía el día de sus sueños. El enganche de Dana, sus vacaciones, la vez que el negocio de Kyle fracasó, y mis padres silenciosamente absorbieron la pérdida. Cada vez que Dana extendía las manos, ellos las llenaban. Y cada vez que yo me mantenía por mi cuenta, lo tomaban como señal de que podían ignorarme sin problema. Antes pensaba que era un cumplido, todo ese no necesitar. Me decía que la autosuficiencia era una virtud, y lo es. Pero aprendí de la peor manera que en algunas familias, ser fuerte simplemente le enseña a la gente que puede dejar de sostenerte. Para cuando tenía 34 años, el patrón era tan antiguo que se había vuelto invisible. Dana recibía el cariño, el dinero y el asiento de primera fila. Yo recibía, ¡qué independiente eres!, y un plato en el extremo lejano de la mesa. Les cuento esto no para que sientan lástima. Genuinamente tenía una buena vida. Se los cuento para que cuando mi madre le entregó a Dana un crucero de lujo y a mí un raspadito como chiste, entiendan que no fue un accidente ni un agravio aislado. Era simplemente la última línea de un libro de cuentas que habían llevado toda mi vida. Uno donde mi nombre siempre estaba escrito en la columna barata. Después del pastel,
Mi madre aplaudió y anunció que era hora de una pequeña Navidad anticipada. Le encanta los momentos de presentación, a mi madre. Sacó un sobre color crema y se lo entregó a Dana con las dos manos, como si fuera un diploma. Dana lo abrió y chilló. Adentro había un folleto y una confirmación para un crucero caribeño de $13,000 con suite de balcón, el tipo de cosa que aparece en los anuncios de jubilación. Dios mío, ma, papá, esto es demasiado. No era demasiado en mi familia. Para Dana no existía algo demasiado. Kyle le estrechó la mano a mi padre efusivamente. Mi madre resplandecía. Hubo lágrimas, lágrimas de verdad, y un alboroto de abrazos, mientras Dana ya planeaba sus atuendos en voz alta. Y entonces, cuando el crucero había sido suficientemente celebrado, mi madre se giró hacia mí, y su cara adoptó una expresión divertida. «Bueno, a ti tampoco te olvidamos, Avery», dijo, y la mesa se rió antes de que yo hubiera abierto nada, porque ya podían ver hacia dónde iba esto. Me entregó una tarjeta normal de papelería, ligeramente doblada. Adentro había un solo raspadito de $2, el más barato que venden, el tipo que tienen junto a la caja registradora. Y debajo, en la letra cuadrada de mi padre, una nota. «No lo gastes todo de una vez». Toda la mesa se rió. No fue una carcajada cruel y burlona. Peor, fue una risa familiar, cálida y cómoda. La risa de personas que encontraban su propio chiste genuinamente delicioso. Que pensaban que darle a la hija independiente un regalo de broma de $2 junto al crucero de su hermana era simplemente buena diversión. Porque Avery no se preocupa por esas cosas. Avery no es materialista. Avery también lo encontrará gracioso. Miré el boleto, miré la letra de mi padre y sonreí. Porque eso es lo que hago, y dije, «Gracias, papá». Y algo en mí se quedó muy callado. Dana, por supuesto, no pudo dejarlo así. Estaba en la euforia de su crucero y quería compartir, a la manera en que ella comparte. Apuntando un poco hacia abajo, se inclinó sobre la mesa hacia mí, el folleto del crucero todavía en la mano, y dijo con una sonrisa llena de dientes. «Ay, no pongas esa cara, Avery. Lo que importa es el detalle». Lo que importa es el detalle. He dado vuelta a esa frase 1000 veces desde entonces, porque tenía razón de una manera que no pretendía. El detalle sí importaba. El detalle era todo el punto. El detalle era que mi hermana valía $13,000 y un balcón sobre el océano, y yo valía $2 y un chiste. El detalle era que después de 34 años, mis propios padres se habían sentado, habían considerado qué darle a cada hija, y habían decidido que esa era la proporción apropiada. El crucero era el regalo, el detalle era la herida. Kyle soltó una risita y agregó, «Oye, nunca se sabe, ese boleto podría ser el grande». Y todos se rieron de nuevo, porque la idea de que yo, la seria y aburrida Avery, ganara algo era aparentemente hilarante. No discutí. No armé una escena. He pasado mi carrera manteniendo la cara tranquila, mientras doy noticias difíciles, y la mantuve tranquila ahora. Pero hice una pequeña cosa que en ese momento no comprendí del todo. En lugar de dejar esa tarjeta sobre la mesa para que la tiraran con el papel de regalo, la deslicé en el bolsillo de mi abrigo. El boleto y la nota, los dos. Me dije que lo rasparía después para reírme, pero creo que en algún lugar dentro de mí lo guardé porque era evidencia. Prueba, con la letra de mi padre, de exactamente cuánto valía para las personas que me hicieron. Todavía no sabía cuánto valía ese pequeño boleto para mí. Manejé a casa esa noche en la oscuridad, 40 minutos de autopista vacía, y no lloré, lo cual me sorprendió un poco. Solo me sentí clara, como uno se siente cuando una fiebre finalmente cede. Cuando llegué a mi apartamento, saqué la tarjeta de mi abrigo y la pegué en el refrigerador con un imán, el raspadito y todo, con la letra de mi padre hacia afuera. No lo gastes todo de una vez. No estoy segura de por qué lo hice. Quizás quería dejar de fingir. Durante años había dejado que los pequeños cortes se cerraran sin examinarlos. Me decía que me imaginaba el favoritismo. Me decía que una buena hija no lleva la cuenta. Pero esa tarjeta no era imaginaria. Estaba ahí mismo, con su letra. Y ponerla en mi refrigerador fue mi manera de finalmente decirme a mí misma, en mi propia cocina,
Esto es real y no está bien, y tengo permitido saberlo. Déjame decirte algo directamente, porque creo que algunas de ustedes tienen una tarjeta como la mía, aunque no sea de papel. Tal vez es la celebración a la que no te invitaron, o la llamada que nunca llega, o la manera en que la ayuda siempre fluye hacia otra persona. Si llevas años diciéndote que lo estás imaginando, quiero que escuches esto. Probablemente no lo estás imaginando. Y tienes permitido ponerlo en el refrigerador y mirarlo. Eso no es amargura, es simplemente negarte a seguir mintiéndote. Me fui a dormir esa noche, una mujer de 34 años que finalmente había admitido que sus padres querían más a su hermana y que había hecho las paces en silencio con construir su vida alrededor de personas que realmente se presentarían. No tenía idea de que el regalo más barato que me habían dado jamás estaba a punto de convertirse en la cosa más valiosa que poseía. El boleto estuvo en mi refrigerador casi una semana antes de que lo raspara. Era un jueves después de un turno brutal. Ese día habíamos perdido a un niño, no perdido del todo, sino una noche aterradora que llegó justo al límite. Y llegué a casa, vaciada de la manera en que ese trabajo te vacía a veces. Me serví una copa de vino barato y vi la tarjeta en el refrigerador y pensé, ¿sabes qué? Vamos a gastar los $2. Un poco de suerte tonta para terminar un día difícil. Tomé una moneda del frasco junto a la puerta y lo rasqué en el mostrador de mi cocina, sin prestar mucha atención, esperando la nada de siempre. El primer número coincidió. Luego otro. Luego otro. Hay algo que pasa en mi línea de trabajo, donde el cerebro registra una emergencia medio segundo antes de que los sentimientos se pongan al día. La alarma suena y tus manos ya se están moviendo, mientras tu corazón todavía está tranquilo. Eso es lo que pasó en mi mostrador. Mis manos sabían antes que yo. Me detuve. Dejé la moneda. Leí las instrucciones del pequeño boleto. Luego las leí de nuevo. Luego emparejé los números una cuarta vez. Despacio, de la manera en que verifico 2 veces una dosis de medicamento. Porque lo que tiene ser cuidadosa por oficio es que no confías en tu propia emoción. Los números coincidían con un nivel de premio que tuve que leer 3 veces para creer. Esto no era un boleto gratis, ni un aumento de $20. Era el tipo de número que no cabe en la tarjetita, el tipo que dice, reclamar en la sede de la lotería. Mis manos estaban firmes. Se me había secado la boca. Estaba sola en mi cocina a las 11 de la noche, un regalo de broma de $2 en la mano, y entendí que toda mi vida acababa de dividirse en antes y después. Solo que todavía no sabía de qué lado caería mi familia. No dormí. Me quedé despierta toda la noche, con el boleto en una bolsa de plástico con cierre. Instinto de enfermera. Protege la evidencia. Y por la mañana pedí un día personal, lo cual nunca hago, y manejé tranquilamente a una oficina regional de lotería para verificar lo que ya sospechaba. No los aburriré con los trámites de seguridad y las salas de espera. Lo que importa es el número que confirmaron, con cuidado de no decirlo muy alto. $100 million. $100 million de un boleto de $2 que mi padre me había dado como chiste. Esto es lo que me sorprendió de mí misma. No grité. No lloré de alegría. La emoción dominante sentada en esa oficina era miedo, porque soy la hija que se encarga de las cosas. Y mi cerebro se fue inmediatamente a todo lo que podía salir mal. Las historias que uno escucha, los ganadores que terminan en bancarrota, perseguidos, arruinados, sus vidas destruidas por lo mismo que se suponía iba a salvarlos. Yo había sostenido suficientes manos en suficientes habitaciones de hospital como para saber que el cambio repentino, incluso el cambio bueno, es peligroso si no se maneja correctamente. Entonces, mientras otra persona podría haber llamado a todos sus conocidos, yo hice lo contrario. No le dije nada a nadie, ni una sola alma, ni a mi mejor amiga, ni a una compañera de trabajo, y absolutamente jamás a mi familia. Manejé a casa con el boleto todavía en su bolsa, me senté en la mesa de la cocina e hice una lista, porque las listas son mi manera de mantener la calma. El primer paso no era comprarme un auto. El primer paso era encontrar un abogado, porque ya entendía en los huesos que las decisiones más importantes de mi vida eran las que estaba a punto de tomar en las siguientes 2 semanas, en silencio,
antes de que alguien supiera que mi nombre estaba vinculado a ese número. La gente siempre me hace la misma pregunta cuando cuento esta parte. ¿Por qué no llamaste a tu familia? Acabas de ganar $100 millones. Y la respuesta honesta es que me senté en esa mesa esa mañana y genuinamente lo pensé. Hay un reflejo, incluso en una persona herida, de correr hacia las personas que te formaron. Tomé el teléfono, escroleé hasta el nombre de mi mamá, y entonces levanté la vista, y ahí, en el refrigerador, estaba la tarjeta. No lo gastes todo de una vez. Lo que cuenta es la intención, Avery. Y dejé el teléfono, porque esto es lo que yo sabía sobre mi familia, con la misma certeza con la que sé leer un monitor cardíaco. Si los llamaba, el dinero se convertiría en de ellos. No legalmente. Emocionalmente, dejaría de ser instantáneamente la cosa que me había pasado a mí, para convertirse en la cosa que se le debía a todos. Mi mamá tendría opiniones. Dana tendría necesidades. Kyle tendría un plan de negocios en menos de una hora. Y yo, la hija que nunca pedía nada, tendría que entregar una vez más lo que era mío para que todos los demás se sintieran atendidos. Lo había visto toda mi vida. El crucero, el auto, la boda, el enganche. En mi familia, el dinero fluía hacia quien llorara más fuerte, y a mí jamás se me había permitido ser hacia quien fluyera. No iba a dejar que la cosa más grande que me había ocurrido siguiera esa misma corriente de siempre. Entonces, tomé una decisión que creo que me salvó la vida, o al menos la cordura. Manejaría esto exactamente como manejo una crisis en el trabajo, con calma, correctamente, en privado, y solo cuando estuviera completamente bajo mi control, decidiría qué, si acaso algo, merecía saber mi familia. La abogada que encontré era una mujer llamada Patricia Vance, especializada en exactamente esto, y que no parpadeó cuando le dije el número, que fue como supe que había encontrado a la persona correcta. Lo primero que me preguntó fue, ¿le has dicho a alguien? Cuando respondí que no, ni una sola persona, ella sonrió de verdad. Bien, dijo, puede que seas la ganadora más sensata que haya conocido. Luego me enseñó algo que lo cambió todo. Lo que la mayoría de la gente que gana nunca aprende hasta que es demasiado tarde. En mi estado, no tenía que reclamar el premio a título personal. Podía constituir un fideicomiso y el fideicomiso podía reclamar el boleto. Y el único nombre que se haría público sería el nombre del fideicomiso. Un fideicomiso ciego con el bufete de Patricia como fiduciario. Mi identidad permanecería sellada. El mundo y mi familia solo sabrían que un residente local había ganado. Y la parte crucial, la que Patricia subrayó, era el orden de las operaciones. El fideicomiso se constituye antes de reclamar el premio. Una vez que tu nombre aparece en ese cheque gigante, nunca puedes borrarlo. Teníamos una ventana estrecha para hacer esto bien, y la aprovechamos durante 2 semanas. Mientras mi familia comía sobras del pavo y planeaba el guardarropa de Dana para el crucero, yo en silencio hacía el trámite administrativo más importante de mi vida. Quiero que notes algo, porque me importa que lo hagas. La misma cosa por la que mi familia me había castigado toda la vida. Ser cuidadosa, ser autosuficiente, no necesitar a nadie. Era exactamente lo que ahora me estaba protegiendo. Mi calma no era un defecto que pudieran ignorar. Era la razón por la que no iba a terminar siendo otra historia de terror de la lotería. Ellos me enseñaron a manejar las cosas sola. Así que eso hice. Le pusimos al fideicomiso un nombre deliberadamente aburrido. 2 palabras comunes y las letras LLC. Nada que apuntara hacia mí. Nada en lo que alguien se fijara 2 veces. El bufete de Patricia como fiduciario reclamó el boleto en nombre del fideicomiso. El dinero, después de impuestos, después del descuento por suma global, seguía siendo un número con más ceros de los que jamás había sostenido en mi mente, y se trasladó a cuentas que aprendería a administrar poco a poco, con cuidado, con asesores que Patricia había verificado. No hubo foto del cheque gigante de cartón, ni conferencia de prensa, ni titular de chica local triunfa con mi cara en él. Solo una transacción legal silenciosa que convirtió un raspadito del refrigerador en una fortuna bajo un nombre que nadie podía rastrear. Y entonces hice la cosa más extraña y reconfortante que pude haber hecho. Volví al trabajo. Tomé mi siguiente turno en el pabellón pediátrico, con mis mismos uniformes. Sostuve las mismas manitas asustadas
y ni una sola persona sabía que la enfermera cansada que estaba rellenando el dispensador de gel antibacterial valía $100 millones. No puedo explicar del todo lo bien que eso se sintió. Durante 2 semanas cargué el secreto más grande de mi vida, y en lugar de aislarme, me dio estabilidad. Cada turno me recordaba quién era yo realmente por debajo del número. No era un premio mayor. Era una enfermera que había tenido mucha suerte y estaba decidida a no dejar que esa suerte la deshiciera. Mi familia, mientras tanto, no tenía idea. Para ellos, yo seguía siendo la misma Avery de siempre, confiable, discreta, sin nada de especial, la que recibe $2 y un chiste. Y los dejé seguir creyéndolo, porque cada día que no lo sabían era un día más en que la decisión seguía siendo completamente mía. Ahora tenía tiempo para pensar en lo que realmente quería hacer, y lo que quería hacer no tenía nada que ver con las personas que se habían reído de mi tarjeta. La noticia se difundió como se difunden estas cosas, en el periódico local y luego en todos los teléfonos del condado. Un boleto ganador único de $100 millones vendido en la zona. Sin nombre, solo el fideicomiso, solo la región, solo el número asombroso. Y mi pueblo natal enloqueció. Hartley no es un lugar grande. Un boleto de 100 millones vendido en los alrededores es lo único de lo que habla todo el mundo durante semanas. Todos tenían una teoría. Todos conocían a alguien que podría ser el ganador. Y esta es la parte que todavía me hace reírme, aunque con cierta amargura. Mi propia familia habló del tema constantemente, obsesivamente. Y ni una sola vez, ni por un segundo, ninguno de ellos pensó en mí. Lo sé porque Dana me mandó un mensaje. ¿Escuchaste que alguien por aquí ganó 100 millones? ¡Una locura! Imagínate. Imagínate, en efecto. Mi mamá aparentemente especulaba que era el hombre que tenía la ferretería. Mi papá apostaba a que era alguien del sindicato donde él trabajó. Repasaron cada nombre de Hartley como si fueran un mazo de cartas, y la hija, a quien le habían regalado un boleto de $2 3 semanas antes, nunca salió a relucir, porque la idea de que la aburrida e independiente Avery pudiera estar sentada sobre esa clase de dinero simplemente no cabía en la religión familiar. Yo era el mueble. Los muebles no ganan la lotería. Leí el mensaje de Dana parada en el cuarto de descanso del hospital. Respondí algo breve y despreocupado. Guardé el teléfono en mi casillero y volví a mi turno. Y sentí algo que nunca antes había sentido en relación con mi familia. No dolor. No anhelo. Poder. Yo tenía el secreto más grande del condado, la respuesta a la pregunta que todo el pueblo se hacía, y las personas que habían pasado mi vida subestimándome eran las últimas que jamás adivinarían. Por una vez, ser invisible era la cosa más deliciosa del mundo. Mientras el pueblo especulaba, yo me senté con una pregunta que nunca antes había tenido el lujo de hacerme. ¿Qué quería yo realmente? No que haría callar a mi familia. No que los haría quererme por fin. ¿Qué quería yo, Avery, hacer con una fortuna que había caído de un regalo de broma? Dana publicó una cuenta regresiva para su crucero, fotos brillantes de trajes de baño y atardeceres con el epígrafe «Bendecida». Lo miré sin envidia, lo cual me sorprendió. 3 semanas antes, ese crucero me había parecido la prueba de mi propia inutilidad. Ahora simplemente se veía pequeño. $13,000. Podría comprar 1,000 cruceros de esos y no notarlo. Y me di cuenta de que el dinero había quitado silenciosamente el poder a la cosa que me había herido. El favoritismo de mis padres solo tenía dientes mientras sus recursos me importaran. Y sus recursos ya no me importaban en absoluto. Esa era una extraña forma de libertad. Entonces empecé a hacer una lista diferente, no de cosas que comprar, sino de personas a quienes honrar. Porque si hay algo que 38 años de ser ignorada me enseñaron, es exactamente quién ignora y quién no. Sabía hasta el nombre qué personas en mi vida me habían tratado como si importara cuando no tenía nada que ofrecerles. Y sabía que la venganza más verdadera, aunque ni siquiera lo pensaba como venganza, no del todo, no iba a ser un discurso ni una escena. Iba a ser hacia donde yo eligiera apuntar todo ese poder repentino, hacia las personas que me habían valorado al precio completo cuando mi propia familia me tasó en $2. Tomé el bolígrafo y en la parte de arriba de la lista escribí primero un nombre, Tía Carol.
y luego fui a mi departamento a buscar una caja de zapatos que no había abierto en años. Hay una caja de zapatos en el estante más alto de mi closet que he cargado de departamento en departamento durante años y que nunca he podido del todo tirar. Esa noche la bajé y por fin entendí por qué la había guardado. Adentro estaba cada regalo que mis padres me habían dado. No los regalos de Dana, los míos. Los había guardado. De la manera en que guardas cosas cuando una parte de ti lleva un registro que todavía no estás lista para leer. Un llavero de una gasolinera todavía en su plástico. Una vela regalada con la etiqueta anterior apenas raspada. Una tarjeta de cumpleaños de cuando tenía 16 años con un cupón adentro. Un cupón vencido de una tienda que ya cerró. Calcetines. Una taza con el nombre de otra persona tachado. Años de eso. El archivo físico de ser una idea de último momento. Cada pequeño objeto barato era una línea en el libro de cuentas del que te había hablado. Y ahora, encima de la pila, puse la entrada más reciente. La tarjeta del Día de Acción de Gracias, el raspadito gemelo de $2 y la nota de mi papá. No lo gastes todo de una vez. Me senté en el suelo de mi cuarto y lo extendí todo a mi alrededor. El llavero de la gasolinera, el cupón vencido, la taza con el nombre tachado. Y al lado, sostuve el teléfono con las fotos del crucero de Dana brillando en la pantalla. $13,000 de balcón y océano. Y la verdad de toda mi infancia, finalmente se dijo a sí misma claramente en mi propia cabeza. No se les olvidaba. Me tasaban. Cada uno de estos regalos no fue un error descuidado. Fue un informe preciso. Esto es lo que creemos que vales. Y sucedió algo extraño mientras estaba sentada ahí. El dolor no se hizo más grande, se fue apaciguando. Y por debajo, algo se asentó en su lugar. Duro, tranquilo y permanente. No iba a gastar ni $1 intentando cambiar su aritmética. Iba a pasar mi vida demostrando que su aritmética nunca había tenido nada que ver conmigo. Volví a poner la tapa en la caja de zapatos. La guardé. La necesitaría para la Navidad. Lo primero que hice con dinero de verdad, lo hice en total secreto, y no tuvo nada que ver con mis padres. Mi tía Carol es la hermana menor de mi mamá, y es la única razón por la que sé cómo se supone que se siente tener familia. De niña, Carol era quien iba a mis obras de teatro del colegio cuando mis padres estaban en el recital de Dana. Ella es quien me enseñó a manejar, quien me mandaba $20 por correo en la universidad con una nota que decía, para algo divertido, no para algo sensato. Quien me ha llamado el día de mi cumpleaños todos los años de mi vida sin falta. Y Carol estaba en problemas. Lo había sabido durante meses, de esa manera vaga en que uno sabe las cosas de los parientes. Un susto de salud, una cirugía, y las cuentas médicas que persiguen a una persona por este país como un cobrador con linterna. Tenía 60 años y estaba en silencio aterrorizada de perder su casa por ello. Y nunca le había pedido ayuda a nadie, ni a mí ni a nadie, porque esa es la clase de persona que es. Así que llamé a Patricia, mi abogada, y arreglé que se pagara hasta el último centavo de la deuda médica de la tía Carol de manera anónima. Al hospital y a la agencia de cobranza simplemente se les informó que el saldo había sido liquidado por una parte privada que deseaba permanecer sin nombre. Carol nunca sabría que fui yo. Me aseguré de eso porque el objetivo era precisamente ese, que llegara sin condiciones, sin actuaciones, sin contabilidad, simplemente lo que ella me había dado toda la vida, devuelto cuando por fin importaba. Quiero que noten la diferencia porque es el corazón entero de esta historia. Mi familia daba regalos como forma de llevar la cuenta. Yo acababa de aprender que se puede dar un regalo como forma de mantener la fe, y no se sentía para nada como ganarse la lotería. Se sentía mejor. La segunda cosa que hice, la hice en el lugar que me había sostenido durante todos los años difíciles de mi vida adulta. La sala pediátrica donde trabajo funciona con lo justo, como la mayoría. Había un equipo de monitoreo que necesitábamos desde hacía 2 años, del tipo que le permite a un niño asustado quedarse en su propia habitación en vez de ser trasladado a la ciudad. Y hay un fondo para las familias que no pueden cubrir la diferencia entre el seguro y la supervivencia. Y ese fondo siempre se agota para la primavera. Entonces, hice una donación anónima, una grande,
lo suficientemente grande como para comprar el equipo en su totalidad y capitalizar el fondo familiar por años. Lo canalicé a través del fideicomiso, de modo que mi nombre lo tocó. Luego fui a trabajar mi siguiente turno y observé a mis compañeros leer el correo sobre el increíblemente generoso donante anónimo con lágrimas en los ojos, y lloré junto a ellos. Y nadie sabía que el donante estaba parado en la misma habitación, usando el mismo uniforme que ellos. Les cuento sobre la deuda de Carol y la sala de pediatría antes de contarles lo que pasó con mi familia. Y lo hago a propósito, porque necesito que entiendan quién había decidido ser yo antes de que empezaran a llegar las 79 llamadas perdidas. Para cuando mi familia se enteró del dinero y vino corriendo, yo ya había gastado una parte significativa. No en autos, ni casas, ni venganza, sino en las personas que me habían amado cuando no valían nada para nadie. Eso no fue casualidad de tiempo. Esa fue la respuesta completa. Cuando finalmente tienes el poder de dar, descubres la verdad sobre ti mismo en la dirección hacia donde lo apuntas. Mi familia estaba a punto de descubrir la verdad sobre sí misma exactamente de la misma manera. Y no sería halagadora. Un secreto tan grande no puede mantenerse sellado para siempre en un pueblo tan pequeño. La filtración, cuando llegó, fue casi ridículamente ordinaria. La cajera de la tienda de conveniencia donde mi padre había comprado el billete recordó la venta. Un tipo común comprando un raspadito de $2 como parte de un montón de tarjetas navideñas. La tienda recibió una pequeña bonificación por vender el billete ganador. Y en la emoción, alguien mencionó que la tarjeta afortunada había sido un regalo comprado por un hombre del lugar y entregado a un familiar. Ese detalle circuló. Un billete de regalo dado a la familia. Y lentamente, en el chisme de un lugar pequeño, la gente empezó a hacer los cálculos que mi propia familia se había negado a hacer. Una prima mía, más perspicaz que el resto, lo ató primero. El billete ganador fue vendido en la tienda cerca de la casa de mi papá, alrededor de Acción de Gracias, como regalo para un familiar. Y entonces ella recordó, porque había estado en esa cena, que Gary Crawford le había entregado a su otra hija un raspadito de $2 como broma. El primer mensaje extraño de esa prima llegó un martes. Avery, ¿ese billete de lotería era el que te dio tu papá? ¿Ganaste? Me quedé mirándolo en el cuarto de descanso por un buen rato. Sabía que este momento llegaría. Había tenido 3 semanas para prepararme. 3 semanas de quietud, de hacer las cosas bien, de convertirme en la persona que quería ser antes de que empezara el ruido. Y ahora el ruido llegaba. Podía sentirlo acumulándose como el cambio de presión antes de que una tormenta cruce el lago. No le respondí a la prima. Guardé el teléfono en mi casillero y terminé mi turno. Manos tranquilas, voz firme, una noche más sosteniendo manos pequeñas y asustadas, porque sabía que para cuando saliera, toda mi vida estaría repicando. Antes de que la tormenta golpeara de lleno, recibí una llamada que guardaré por el resto de mi vida. Era la tía Carol, Y lloraba tan fuerte que apenas podía hablar. Por un segundo pensé que algo andaba mal, y mi cerebro de enfermera se puso en alerta. Pero lloraba porque algo estaba bien. «Avery», dijo, «no lo vas a creer. El hospital llamó sobre mis facturas. Todas. Alguien las pagó. Todo. Dijeron que fue un donante anónimo y que no podían decirme quién». Sollozaba. «¿Quién hace eso? ¿Quién en el mundo hace eso por una mujer vieja? Ni siquiera... He tenido tanto miedo, mi amor. He tenido tanto miedo por la casa, y ahora simplemente se fue. Toda la deuda, desaparecida». Sostuve el teléfono, cerré los ojos y no le dije nada. Me costó todo lo que tenía, pero no le dije porque el regalo solo era limpio si se mantenía en silencio. «Carol», dije, manteniendo la voz tan serena como pude, «me alegra muchísimo. Te lo mereces. Te mereces cada cosa buena». «No sé qué hice para merecer un ángel», dijo. «Pensé que me mandabas $20 para algo divertido». Me llamabas cada cumpleaños durante 34 años. «Eso fue lo que hiciste. A veces el mundo simplemente te devuelve todo por haber sido buena». Le dije eso. Hablamos un poco más y la dejé ser feliz. Y sentí la diferencia en el pecho, afilada como una hoja. Porque en cuestión de horas, mi teléfono empezaría a llenarse de llamadas de personas que me habían tasado en $2, de repente desesperadas por decirme que me amaban.
Y aquí estaba la única persona que me había amado todo el tiempo, agradeciendo a un extraño sin tener idea de que el extraño era yo. Sabía perfectamente cuál llamada importaba más. Empezó esa tarde y empezó con mi madre. Iba manejando a casa después de mi turno cuando su nombre iluminó el tablero. No contesté. Un minuto después, mi padre. No contesté. Luego Dana. Luego Kyle. Luego un número que no reconocí. Luego mi madre otra vez. Luego Dana otra vez. Las llamadas apilándose una tras otra como fichas de dominó. Toda la familia claramente en algún grupo de mensajes del que yo no formaba parte. Coordinándose, marcando, pasándose el teléfono. La prima le había dicho a alguien que le había dicho a alguien. Y ahora, la respuesta a la pregunta que todo el pueblo había estado haciéndose por 3 semanas había caído en el regazo de mi familia. Y la respuesta era la hija a quien le habían regalado una broma. Entré al estacionamiento de mi edificio y me quedé sentada en el auto oscuro mirando cómo el teléfono se iluminaba una y otra vez. La cara de mi madre, la cara de mi padre, la cara de Dana, nombres de los que no había sabido en meses, de repente desesperados por comunicarse conmigo. No me sentía triunfante exactamente. Me sentía muy, muy tranquila, de la manera en que me siento cuando la familia de un paciente está en pánico y alguien tiene que ser el punto de calma. Dejé que sonara, cada una. No rechacé las llamadas, lo cual se habría sentido agresivo. Simplemente las dejé extinguirse una tras otra y observé cómo el contador de llamadas perdidas subía. Hay un tipo particular de claridad que llega cuando ves a personas que nunca tuvieron tiempo para ti, de repente incapaces de localizarte lo suficientemente rápido. Cada tono sin respuesta era una oración en una historia que ellos mismos estaban contándose. La historia de exactamente qué tan rápido aparece el amor cuando hay $100 millones attached. Entré, hice té, dejé el teléfono vibrar sobre la mesada junto al refrigerador, junto a la tarjeta, junto a la letra de mi padre. No te lo gastes todo de una vez. Y esperé a ver hasta qué número llegaría el contador. Para cuando finalmente revisé el teléfono como era debido, tarde esa noche, la pantalla mostraba 79 llamadas perdidas. 79 de mi madre, mi padre, Dana, Kyle, tías, primas, un par de números que genuinamente no podía identificar, y los mensajes de voz y los textos. Me obligué a leerlos todos, sentada a la mesa de la cocina con mi té, porque quería entender exactamente con qué estaba lidiando. Los mensajes eran una cosa asombrosa. De mi madre, que 3 semanas atrás me había dado un regalo de broma. Corazón, estamos tan felices por ti. Llama a mamá ahora mismo. Te amamos muchísimo. De Dana, que me había dicho que es el pensamiento lo que cuenta. OMG, Avery. Literalmente estoy llorando de felicidad. Te lo mereces. Tenemos que celebrar. La familia se mantiene unida. De Kyle, que no creo que me haya dicho 10 palabras sinceras en su vida. Oye, Avery, mis más grandes felicitaciones. Cuando tengas un momento, en realidad tengo unas ideas muy inteligentes para proteger y hacer crecer ese tipo de dinero. Hablemos pronto. La familia se mantiene unida. Te amamos tanto. Te lo mereces. Leí 79 llamadas perdidas de amor repentino, frenético y desbordante. Y sentí el frío hasta lo más profundo, porque ninguno, ni uno solo, escribió nada parecido a lo siento. Ninguno dijo, Avery, te hemos tratado terriblemente durante años y estamos avergonzados. No creían haber hecho nada malo. En su mente, no había nada que pedir disculpas, porque en su mente yo simplemente había tenido suerte. Y ahora era momento de que la familia se reuniera alrededor de la suerte. El billete de $2 no les había enseñado nada. Los 100 millones simplemente me habían hecho, por fin, digna de una llamada. Dejé el teléfono. No le devolví la llamada a nadie, pero sí decidí, sentada ahí, que iban a saber de mí una vez en mis términos. Escuché los mensajes de voz a la mañana siguiente con café, como si repasara notas de un caso. La mayoría eran variaciones de los textos, agitados, amorosos y completamente nuevos. Pero 2 de ellos me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre lo que mi familia realmente quería. El primero era de Kyle. Había dejado un mensaje de 4 minutos. 4 minutos, y no desperdició mucho en felicitaciones.
Había estado investigando, explicó, y conocía exactamente a las personas indicadas para ayudarme a manejar una suma de esta magnitud. Y realmente pensaba que deberíamos sentarnos, solo nosotros dos, antes de que yo tomara decisiones precipitadas, porque la familia debería mantener este tipo de cosas en familia. Un hombre que jamás había preguntado nada sobre mi vida se había nombrado, en cuestión de horas, administrador de mi fortuna. El segundo era de Dana, y era casi peor porque intentaba ser sincero. Lloró en el mensaje y dijo que lo sentía si lo del crucero te hizo sentir mal y que siempre me había admirado, lo cual era una reescritura tan impresionante de la historia que tuve que dejar el café. Y luego, en el mismo aliento, mencionó que ella y Kyle habían estado mirando una casa más grande y que no sería increíble que por fin pudiéramos estar todos cómodos. Ahí estaba, la disculpa y el pedido fusionados tan estrechamente que casi no se veía la costura. Me quedé con los dos mensajes y entendí perfectamente que mi familia no estaba arrepentida. Estaban arrepentidos de que la broma hubiera salido mal. Estaban arrepentidos de que la hija, a quien habían tasado en $2, resultara tener la cosa más valiosa del condado. Y ahora tenían que apresurarse a retasarme antes de que yo notara que habían estado equivocados sobre mi valor todo el tiempo. El mensaje de mi madre lo guardé para el final, y lo escuché 2 veces. Era largo y cálido, y era la actuación de su vida. «Avery, mi niña», comenzó, y en verdad me sacudió, porque no me había llamado así desde que era pequeña, desde antes de convertirme en la fácil que podía ignorar sin problema. Me dijo lo orgullosa que estaba, lo especial que siempre supo que era yo, lo mucho que esta familia siempre ha estado ahí la una para la otra, en las buenas y en las malas. Se emocionó un poco hablando de cuánto amaba a sus 2 hijas por igual. Siempre había sido así. Y terminó diciendo que solo quería a su familia reunida en Navidad. Todas, como siempre, porque eso es lo que importa, no el dinero. Nunca el dinero. Solo la familia. No el dinero. Nunca el dinero. De la mujer que me había dado $2 y le había dado a Dana 13,000, 3 semanas antes de que el dinero resultara ser mío. Me quedé parada en mi cocina, mirando la tarjeta en el refrigerador, mientras su voz llenaba mi departamento con el amor que nunca me mostró cuando era gratuito. Y tomé mi decisión, completa y definitivamente. No iba a gritarles, no iba a mandarles un mensaje furioso, ni a bloquear sus números, ni a desaparecer, aunque podría haberlo hecho. Y parte de mí quería hacerlo. Esas eran venganzas pequeñas, y le habrían permitido a mi familia seguir diciéndose que yo era simplemente amargada, simplemente dramática, simplemente Avery exagerando otra vez. No, iba a hacer lo único que nunca podrían torcer a su favor. Iba a presentarme en Navidad serena y amable frente a toda la familia. Iba a decir la verdad simple en voz alta. Luego iba a poner un límite que no podrían cruzar, y iba a llevar la tarjeta. Le respondí a mi madre con un solo mensaje después de 79 llamadas. «Voy a ir a la Navidad. Nos vemos entonces». Eso fue todo. Podía sentir, incluso a través del silencio que siguió, cómo había caído. El alivio, el revuelo, el chat grupal encendiéndose sin duda con «va a venir». Ella respondió «va a venir». Les dejé tener su alboroto. Había elegido la Navidad a propósito. Y quiero ser honesta con ustedes sobre por qué. Porque no era solo por tener audiencia. Habría sido más fácil hacerlo en privado. Una llamada telefónica, un café, solo yo y mis padres. Pero en privado es donde mi familia hace mejor su trabajo de borrar. En privado, mi madre podría llorar y reencuadrar la situación y convertir mi verdad en mi crueldad, y Dana podría hacerse la herida. Y para la semana siguiente, la historia sería que Avery recibió dinero y se volvió mala. Los había visto reescribir la realidad toda mi vida. Esta vez no. El mismo instinto que me dijo que reclamara el premio a través de un fideicomiso, me dijo que entregara la verdad en público, con testigos. Con las tías y los primos y los abuelos en la sala, las mismas personas que se habían reído de mi tarjeta en acción de gracias. Que todos lo escucharan a la vez para que no hubiera ninguna versión que torcer después. No iba a tomar a nadie por sorpresa, ni a armar una escena viciosa. Iba a ser exactamente lo que siempre soy, serena, firme, amable, y dejaría que la verdad hiciera el trabajo, de la misma manera en que un gráfico claro hace el trabajo en una sala llena de pánico.
Los hechos eran suficientemente devastadores por sí solos. No necesitaban que yo levantara la voz. Pasé los días previos a la Navidad preparándome, no comprando regalos, sino serenando mi propio corazón, practicando las pocas frases que necesitaba decir para poder decirlas sin temblar. Y me aseguré de una cosa: la tarjeta iba a venir conmigo. La noche antes de Navidad, la tía Carol me llamó de nuevo, y esta vez había descubierto algo. No la donación, eso todavía no lo sabía, pero había escuchado, como todos, que yo era la ganadora. Y había escuchado que la familia estaba en un frenesí, y me llamó no para felicitarme por el dinero, sino para ver cómo estaba, lo cual te dice todo sobre la diferencia entre Carol y los demás. «¿Cómo estás, mi amor?», dijo, y lo decía de la manera en que nadie más había pensado en decirlo en 79 llamadas. Esto debe ser mucho. La gente puede ponerse rara con el dinero. Le dije que estaba bien. Le dije que iba a ir a la Navidad, que tenía algunas cosas que decir. Ella guardó silencio por un momento, y entonces dijo algo que llevé conmigo dentro de esa sala. «No les debes nada, Avery. Quiero que me escuches. Ni el dinero, ni una explicación, ni tu perdón, nada. Has estado dándole a esa familia toda tu vida y te han dado migajas. Y lo que sea que decidas hacer mañana, estoy de tu lado. Siempre estaré de tu lado. Para mí nunca fuiste la difícil, fuiste la mejor». Tuve que sentarme, porque eso era lo que había estado anhelando toda mi vida, y había estado ahí todo el tiempo, solo que no venía de las personas de las que me habían enseñado a quererlo. Pensé en la caja de zapatos, y en la tarjeta, y en el ticket de $2. Y pensé en Carol mandándome $20 para algo divertido, y no para algo sensato. Y entendí que no estaba entrando a la Navidad para obtener algo de mis padres. Ya había obtenido lo único que importaba, de la única persona que siempre lo había dado libremente. Tomé la tarjeta. Estaba lista. La casa de mis padres en Navidad era un país diferente al que había sido en Acción de Gracias. Cuando entré, toda la sala se volvió hacia mí como girasoles hacia el sol. El trato exacto que siempre, toda mi vida, había estado reservado para Dana. Mi madre se me lanzó encima antes de que me quitara el abrigo, con los brazos abiertos. «¡Aquí está! ¡Aquí está mi niña!». Mi padre se levantó tan rápido que volcó el reposapiés. Dana estaba ahí, y Kyle, y una docena de tíos y tías y primos, y mis abuelos en sus sillas junto al árbol. Y cada rostro irradiaba una calidez con la que nunca, ni una sola vez, me habían recibido en 34 años. Dana había pospuesto su crucero, me enteré, para estar con la familia en las fiestas, lo que significa que había cancelado un balcón sobre el Caribe en el instante en que supo dónde estaba el dinero de verdad. El árbol estaba puesto, las luces encendidas, los regalos apilados, y noté con una calma de la que casi me enorgullecí que varios de esos regalos tenían mi nombre este año. Regalos grandes. Mi madre me llevó a la silla buena, la que nunca me habían ofrecido. Me puso una copa de vino en la mano. Todos hablaban a la vez. «¡Felicitaciones! ¡Y amor! ¡Y qué maravilloso! ¡Y qué orgullosos!». Un muro de sonido diseñado para arrastrarme, para hacerme sentir finalmente como una de ellos. Y lo dejé pasar por unos minutos. Me senté en la silla buena y sostuve el vino que no iba a tomar. Y dejé que mi familia actuara su amor a todo volumen, porque quería verlo todo, el espectáculo completo, antes de hablar. Quería recordarlo. Los abrazos, las lágrimas, los regalos con mi nombre con 3 semanas de retraso. Y cuando alcanzó su punto más alto, cuando la sala estaba cálida y segura de haberme reconquistado, dejé el vino y dije en voz baja: «¿Puedo decir algo?». La sala enmudeció rápido, de la manera en que enmudece cuando ha estado esperando que hables. 3 semanas atrás, no habría podido lograr que esta familia guardara silencio por mí, ni subiéndome a la mesa. Ahora, en el momento en que abrí la boca, se podría haber escuchado caer un alfiler, porque ahora valía la pena escucharme. Eso también lo noté. Me puse de pie, no para intimidar, sino porque quería poder ver cada rostro, y quería que cada rostro me viera a mí. Mi madre resplandecía, segura de que este era el momento en que me derretiría. La hija pródiga a punto de desahogarse sobre cuánto significa la familia. Kyle tenía el teléfono en la mano otra vez. Los ojos de Dana brillaban. Primero dije:
Gracias a todos por la cálida bienvenida. ¡Qué cambio tan grande! Algunas risas inseguras, sin saber todavía si era un chiste. Hace 3 semanas, en Acción de Gracias, en esta misma casa, la mayoría de ustedes estaban aquí. Mantuve la voz suave, conversacional, el tono que usaba para darle a una familia una mala noticia sin destrozarla. Mis padres le dieron a Dana un crucero de $13,000 y a mí me dieron esto. Metí la mano en la bolsa y saqué la tarjeta de cumpleaños comprada en una tienda y doblada, el espacio vacío donde había estado el raspadito, y la letra de mi padre claramente visible en la parte inferior. La levanté para que la sala pudiera verla. Un ticket de lotería de $2, dije, con una nota de mi papá. ¿Quieren que lo lea? Nadie respondió. Mi padre se había puesto pálido. Lo leí de todas formas, con calma en el silencio. No te lo gastes todo de una vez. Lo dejé reposar. Todos se rieron esa noche. El pensamiento es lo que cuenta, me dijo Dana. Y tenía razón. El pensamiento sí contaba. El pensamiento era que ella valía $13,000 y yo valía 2. La sala había dejado de respirar. Guardé la tarjeta y dije, quiero decirles por qué. La guardé, dije, porque por primera vez en mi vida me permití dejar de fingir que no significaba nada. Toda mi vida, los regalos dijeron la verdad que esta familia no diría en voz alta. Dana recibía los cruceros y los autos y el enganche para una casa. Yo recibía llaveros y cupones vencidos y $2. Y siempre me decía a mí misma que lo estaba imaginando. Esta tarjeta es la única vez en que fue demasiado claro como para discutirlo. Así que la puse en mi refrigerador y la miraba todos los días, y finalmente le creí lo que me estaba diciendo. Miré a mi madre, luego a mi padre, luego al círculo completo de rostros ahora en silencio. Luego rasqué el ticket y valía $100 million. Dije el número con sencillez, sin drama, y lo vi moverse por la sala como una corriente. Lo reclamé discretamente a través de un fideicomiso con un abogado, por eso les tomó 3 semanas, y a un empleado de una tienda de conveniencia descubrir que era yo. Y en esas 3 semanas, antes de que ninguno de ustedes llamara, ya había decidido qué hacer con él. Dejé la tarjeta sobre la mesa de centro, boca arriba, donde todos podían ver la letra. Pagué la deuda médica de la tía Carol de forma anónima, porque cuando era niña, ella venía a mis obras de teatro del colegio mientras todos ustedes estaban en los recitales de Dana. Carol no estaba ahí. Ella celebraba la Navidad con su iglesia. Pero vi que 2 primos volvieron la cabeza. Vi cómo caía. Le di una donación grande al hospital infantil donde trabajo, para las familias que no pueden pagar. Y estoy creando un fondo de becas para estudiantes de enfermería que están pagando sus estudios solos, como yo lo hice, sin ayuda de nadie. Luego miré a mi madre y dije lo que había venido a decir, en voz baja, firme y absolutamente sin crueldad. Me valoraron en $2 durante 34 años, y ahora que los $2 se convirtieron en 100 millones, han decidido que vuelvo a ser su niña querida. Lo dejé respirar. Pero no voy a financiar a ninguna persona en esta sala. Y necesito que entiendan que no es venganza, es simplemente el comprobante. Entonces, la calidez de la sala se cuajó de golpe en algo mucho más honesto. Mi madre llegó primero. ¿Cómo puedes decir eso?, lloró, las lágrimas pasando al instante de la alegría al agravio. Después de todo, ¿vas a castigar a tu propia familia por una tarjeta? Fue una broma, Avery. Solo fue una broma. ¿Y vas a tirar a tu familia a la basura por $2? No estoy tirando a nadie a la basura, dije. Simplemente no voy a pagar para que me quieran. Hay una diferencia. Kyle se puso de pie con la cara roja. El papel de gerente, desaparecido. Esto es una locura. Ese es dinero de la familia. Debería ayudar a la familia. No puedes quedarte sentada sobre 100 millones mientras tus propios padres... No es dinero de la familia, dije. Es mío. Siempre iba a ser de quien tuviera el ticket. Simplemente resultó ser la hija a quien se lo dieron como broma. ¿Y Dana? Dana empezó a decirlo. El reflejo de siempre. Avery, es el pensamiento lo que... Y entonces se escuchó a sí misma. Escuchó sus propias palabras de acción de gracias saliendo de su boca y se detuvo. Su rostro desmoronándose en algo que por un segundo
pareció casi vergüenza genuina. Ese fue el momento más auténtico que cualquiera de ellos me dio. No cambió nada, pero lo vi. Y aquí está la parte que quiero que noten, porque es la razón completa por la que funcionó. Mientras ellos gritaban, yo no lo hice. Me quedé parada con calma, con las manos quietas a los costados, y los dejé ser exactamente tan ruidosos, y tan feos, y tan codiciosos como quisieron ser frente a los abuelos y las tías y los primos, frente a todos cuya buena opinión les importaba. Cuanto más fuerte gritaban por el dinero, más claramente podía ver toda la sala lo que eran. Mi madre gritando que yo le debía algo 3 semanas después de la tarjeta de $2. Kyle exigiendo la fortuna de una extraña. Y yo, la fácil, la secundaria, simplemente parada ahí, diciendo la verdad en voz tranquila, mientras mi familia le mostraba a todos exactamente quiénes siempre habían sido. No me quedé a pelear. No había nada por lo que pelear. Recogí mi abrigo y dejé la tarjeta ahí mismo sobre la mesa de centro. Ellos podían quedarse con ella. Yo tenía lo que me había enseñado. Y dije camino a la puerta: «Feliz Navidad. A algunos de ustedes sí los quiero. Simplemente no voy a comprar a ninguno». Y salí al frío y manejé a casa. Y no lloré. Y el silencio en el auto se sentía como la cosa más limpia que había respirado en mi vida. Las consecuencias fueron más o menos lo esperado. Mi madre le dijo a la familia extendida que yo había cambiado, que el dinero se me había subido a la cabeza, que le había dado la espalda a mi propia sangre. Algunos le creyeron, aunque menos de los que ella esperaba, porque todos habían estado en la sala. Y no puedes terminar de borrar de la memoria a una mujer gritando sobre millones que se le deben junto a una tarjeta de $2. Mantuve el dinero donde correspondía, en el fideicomiso, manejado con cuidado. Financié la beca de enfermería y la nombré discretamente en honor a la tía Carol, aunque le dije que llevaba el nombre de una enfermera que creía en las segundas oportunidades, y la dejé pensar que era una coincidencia que sonara como el de ella. Seguí trabajando mis turnos. No compré una mansión ni un auto deportivo. Compré un apartamento un poco mejor con una verdadera habitación de huéspedes, un auto confiable y la libertad de no volver a sentarme jamás en una mesa donde mi valor estuviera en debate. Dana me escribió un mensaje un mes después. Sin pedido esta vez, solo: «Lo siento por el Día de Acción de Gracias y por muchos años. No merecías nada de eso». No respondí de inmediato, pero tampoco lo borré. Lo guardé, por así decirlo, en una caja de zapatos diferente, en la que guardo las cosas que quizás algún día valga la pena conservar. Sigo trabajando en el hospital. Sigo sosteniendo manos pequeñas y asustadas. Y la mayoría de los días, nadie allí sabe lo del fideicomiso. Y me gusta que sea así. Mi puerta está abierta ahora para las personas que me valoraron cuando no les representaba nada. Para la tía Carol, siempre. Para Dana, tal vez, poco a poco, si la disculpa sigue siendo genuina y no viene acompañada de pedidos. Está cerrada para cualquiera que solo descubrió su amor por mí en el fondo de 100 millones. Ya no tengo la tarjeta en el refrigerador. No necesito el recordatorio. Las personas que te ponen un precio barato solo te están diciendo lo que valen ellas, no lo que vales tú. Entonces, así fue como un chiste de $2 le enseñó a mi familia el verdadero costo de subestimar a alguien. La tarjeta en el refrigerador, las 79 llamadas perdidas, la caja de zapatos llena de todo lo que supuestamente yo valía. Si hay alguien en tu vida que sigue dándote el regalo barato, créele la primera vez. Luego, ve a gastar tu única y apasionante vida en las personas que jamás te pusieron un precio. Si esto te llegó al alma, deja un comentario, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete para el próximo.